Ok, vamos a empezar el tema de elaboración de proyectos de inversión. Como introducción, debemos tener bien en cuenta o saber antes de empezar un proyecto qué es objetivo, qué es meta, qué es fin y qué es un proyecto. El objetivo es simplemente eh, el conjunto de actividades para lograr algo. O sea, tenemos que tener en cuenta o formularnos algunas preguntas de qué es lo que queremos lograr, hacia dónde queremos llegar. Y la meta sería el logro de estos objetivos, simplemente. La meta sería lograr varios objetivos que nos planteamos. El fin sería el propósito mayor o el objetivo mayor, que a veces es un poco inalcanzable. Sería el objetivo más ambicioso. Y el fin se mide en resultado una vez terminando el proyecto. Los resultados nos van a indicar si logramos este fin. Ahora, un proyecto es un proceso único que conlleva un conjunto de actividades planificadas. O sea, todas estas actividades se deben planificar, se deben ejecutar y se deben evaluar. Dice que con recursos humanos, técnicos y financieros trata de obtener unos objetivos en un plazo determinado. O sea, recursos humanos se refiere a los trabajadores que van a participar en este proyecto, a los técnicos que pueden ser ingenieros, consultores, y los recursos financieros que sería el recurso económico de donde vamos a obtener el dinero para realizar este proyecto. Y todo esto vamos a plantearnos un objetivo en un cierto tiempo que debemos cumplir. Y todo esto se ve reflejado también en el plan operativo anual que más adelante vamos a explicar, con un comienzo y un fin claramente identificables. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a realizar un proyecto, lo primero que tenemos que saber es que hay dos tipos de proyectos. Uno que puede surgir en base a un problema o a una necesidad en la sociedad. Dos, que puede surgir en base a una oportunidad de negocio. ¿Ya? En el caso del problema o de la necesidad, años antes o en el pasado se cometían muchos errores. Bueno, ahora también se sigue cometiendo algunos errores, donde no se analiza el problema central o el problema principal de alguna región o de algún pueblo o alguna localidad. Por ejemplo, aquí les puse las canchitas construidas por el Estado en zonas donde no presentan ni siquiera servicios básicos. Entonces no se analiza cuál es la problemática de algún pueblo, de alguna zona, simplemente se hacen proyectos. Sin embargo, no se sabe si son muy necesarios o son urgentes para la zona. Entonces, esto es lo que se debe hacer antes de empezar un proyecto. Analizar cuál es la problemática y a partir de ahí reunir a todos los involucrados. ¿Cuáles son los involucrados? Las personas afectadas, que pueden ser las personas de la zona. ¿Y cuáles van a ser los beneficiarios? Las mismas personas. Cuando uno va a hacer un proyecto de inversión pública, el Estado mucho requiere de los beneficiarios. ¿Cuántas personas van a ser las beneficiarias de este proyecto? Eso es lo que le interesa al Estado. ¿Y qué soluciones van a dar a estos problemas? Ahora, un ejemplo de un proyecto de oportunidad sería la explotación del litio, por ejemplo. Este,
Todavía no se ha realizado este proyecto, es algo nuevo y a cualquiera le interesaría, a cualquier inversor, este tema que es de la explotación de litio. Entonces se trataría de un proyecto de oportunidad. ¿Cuál es la estructura básica de un proyecto? Todos los proyectos tienen un montón de pautas de cómo ejecutarlo o cómo se realiza, pero principalmente siempre va a tener un diseño o un diagnóstico, una planificación, cómo se lleva a cabo esta planificación en caso de la ejecución, un seguimiento, control o monitoreo de de la ejecución del proyecto y una evaluación del proyecto. En este caso, la evaluación ya no nos compete a nosotros. Ahora entramos al primer paso, que sería el diagnóstico. Como le decía anteriormente, hablando de la dualidad problema del proyecto, por decir, para cierta zona se, se da un presupuesto, por decirle, de 2 millones de bolivianos. No se sabe qué hacer con ese dinero, entonces se acude a un consultor de proyecto, y el consultor lo que va a hacer es reunir a todas las personas, porque no va a ser él quien va a definir el proyecto, y buscar los problemas principales que afectan a aquella zona. Entonces definimos un problema principal que sería el tronco de un árbol. Este sería un árbol de problemas. ¿Cuáles serían sus causas de este problema? Aquí están las raíces. ¿Y cuáles serían los efectos que van a estar arriba? Todos estos problemas se expresan en negativo, ¿ya? ¿Para qué se hace este árbol de problemas? Simplemente para llegar a para llegar a los objetivos. Por ejemplo, cuando uno está haciendo un proyecto, me ha pasado a mí, no tenemos ni idea cómo empezar y nunca nos han enseñado de esta manera, ¿no? Del árbol de problemas. Eh, y es muy fácil sacar los objetivos general, los objetivos específicos, y todo sale en base al árbol de problemas. Y en este árbol de problemas también tenemos que reunir, como les decía, a los involucrados. ¿Quiénes son? Son los principales actores o afectados en los problemas de esta zona. También tenemos que reunir a los beneficiarios, que son la cantidad de personas beneficiarias del proyecto. Aquí vemos un ejemplo del árbol de problemas. Por ejemplo, frecuentes accidentes de micro en la ciudad de Santa Cruz, que sería un principal problema. ¿Cuáles serían sus causas? Los conductores no cumplen con las normas de tráfico, los autobuses se descomponen fácilmente, las calles no están bien mantenidas. Estas serían las causas directas que se expresan en negativo. Y aquí sería el problema central en negativo. Y los efectos a estos problemas serían que hay pasajeros muertos o heridos por accidente, hay atascamiento de tráfico, el transporte de la ciudad se ve obstaculizado, los pasajeros no confían en las compañías de micro. Esos serían los efectos, y aquí abajo se encuentran las causas. Una vez teniendo este árbol de problemas, generamos el árbol de objetivos. Aquí es donde sale nuestro objetivo general, nuestro objetivo específico y nuestro fin. Y solamente tenemos que convertirlo lo negativo en positivo. Todo esto se expresa en negativo y aquí simplemente lo convertimos en positivo. Por ejemplo, frecuente accidente de micro en la ciudad de Santa Cruz. El problema central en negativo. Aquí el problema, el objetivo general sería reducción de accidentes de micro en la ciudad de Santa Cruz. Simplemente
cambiamos esta palabrita nada más. De frecuentes por reducción. Lo mismo en objetivos específicos. Conductores cumplen con las normas de tráfico. Los autobuses no se descomponen fácilmente. Las calles están bien mantenidas. Aquí vemos en el árbol de problemas, los conductores no cumplen con las normas de tráfico. Los autobuses se descomponen fácilmente. Y así es como generamos nuestro objetivo general y nuestro objetivo específico. Ahora el fin, ¿cuál sería el efecto en positivo de primera línea? Por ejemplo, aquí, menos pasajeros muertos o heridos por accidente. Este sería nuestro fin, que puede que lo logremos o puede que no. Entonces, este sería nuestro propósito mayor. Y este sería nuestro objetivo general, reducción de accidentes de micro en la ciudad de Santa Cruz. Y nuestros objetivos específicos pueden ser varios. Ahora, esperen un ratingo. Si tienen alguna pregunta, igual me interrumpen nomás. Ok, Ahora, aquí en estos objetivos específicos nacen las actividades que vamos a realizar. Por ejemplo, para que estos conductores cumplan normas de tráfico, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, uno de los ejemplos para realizar una actividad, la primera actividad sería capacitar a los conductores. En este caso, los autobuses, bueno, aquí en el árbol de problemas sería que los conductores no cumplen con las normas de tráfico, entonces capacitación. Capacitación a los conductores, los autobuses se descomponen fácilmente. Aquí deberíamos revisar cuáles son los vehículos que no están aptos para para transportar o para trabajar, digamos, ¿no? Las calles no están bien mantenidas, identificar cuáles son las calles y llegar a una solución acerca de eso. Entonces las actividades van en base a las causas directas del árbol de problemas. Y luego de las actividades ya vienen las tareas, que son las acciones más que todo. Aquí pusimos otro ejemplo que hice para que de repente el doctor no le guste estos ejemplos, ¿no? De los accidentes de tránsito. Entonces hice otro árbol de problemas. Por ejemplo, si un productor lechero tiene problemas en su lechería y no sabe cómo solucionarlo, entonces nosotros como consultores identificamos el problema. ¿Cuál sería el problema general? Sería la baja producción de leche, el problema troncal, ¿ya? ¿Cuáles podrían ser las posibles causas que nos podemos encontrar? No hay buena suplementación, una mala calidad del forraje, un sueldo bajo del personal, que repercute en un mal trabajo, pues, ¿no? Si no le pagan bien, tampoco va a trabajar bien. Horarios de ordeñas variables, no ordeñan en el horario que deberían. Si la mastitis está muy alta, todo esto ya viene en un mal manejo, ¿no es cierto? Entonces estas serían las causas y los efectos. ¿Cuáles serían el principal efecto? Los ingresos económicos van a estar en rojo, en déficit. El productor está perdiendo plata porque está manteniendo con sueldo a sus trabajadores y entonces la producción de leche no es suficiente para cubrir esas demandas. ¿Qué va a provocar también? Que el lechero esté desmotivado, el propietario. El sueldo no es suficiente para el personal y por tanto el abandono de personal de la propiedad. Ya, ese sería nuestro árbol de problemas.
Y aquí podríamos generar un proyecto, digamos, no solamente aumentar la producción de leche, sino cómo vamos a aumentar la producción de leche. Podríamos poner de ejemplo mediante la suplementación de moringa, por decirle. ¿Ya? Aquí tenemos el árbol de objetivo, entonces cambiamos simplemente lo negativo a positivo. Mala calidad de forraje por buena calidad de forraje. Aquí porcentaje de mastitis alta, bajo porcentaje de mastitis y así. O sea, solo se cambia lo negativo a positivo. Aquí horarios fijos de ordeño, 4 de la mañana, 4 de la tarde. Podríamos ponerle, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cuáles serían las actividades? Capacitación al personal. Debemos capacitar a nuestro personal para realizar un buen manejo. Debemos verificar que tengamos una buena calidad de forraje, una suplementación buena. Debemos también controlar la mastitis, realizar algunas actividades para controlar esta mastitis y a su vez capacitar de cómo hacerlo y ordeñar de las 4 de la mañana a 4 de la tarde, como les decía, 2 ordeñas. Eso sería nuestro árbol de objetivo. Entonces aquí tenemos nuestro objetivo general, que sería aumento de la producción promedio mensual de la leche, y nuestros objetivos específicos serían estos: bajar la mastitis, tener buena calidad de forraje, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿a qué nos va a llevar? A nuestro fin, que sería que haya superávit y aumento de los ingresos. Ahora, ¿cómo se arma nuestro marco lógico? Ya esto viene a la planificación. Aquí tenemos el marco lógico. Por ejemplo, debemos poner nuestro fin, nuestro objetivo general, nuestro objetivo específico y nuestras actividades, que es lo que ya hemos visto ahorita. Y aquí viene una parte que son los indicadores. ¿Y ahora qué son los indicadores? Aquí está, definición de indicador. Son señales que indican el grado de avance o progreso hacia el logro del objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Debemos medir mediante un indicador, teniendo una información previa de qué es lo que queremos lograr y hacia dónde queremos llegar. Y todo esto debe ser cuantificable de acuerdo a la situación del proyecto. Tiene 3 aspectos: una línea de base, un porcentaje y tiempo. Esto es lo que debe tener un indicador. Por ejemplo, aquí, ¿cómo generamos nuestra línea de base? Debemos tener información de la producción anual de leche de la propiedad, por decirle, en 2018, 2019, 2020. 2018 tenemos 5.000 litros, 2019 5.200, 2020 4.800. Entonces, ¿cuál sería nuestro promedio aquí? Sería 5.000. Entonces, nuestra línea de base sobre la cual vamos a trabajar sería 5.000. De aquí, si subimos o bajamos, de aquí ya podemos medir nuestro indicador. Este sería nuestro indicador y nuestra línea de base. Aquí tenemos el primer punto. Entonces, nuestra línea de base va a ser 5.000 litros. Y el porcentaje sería lo que nosotros nos proponemos aumentar a nuestra línea de base. Por ejemplo, en el primer indicador se propone para el 2021 aumentar un 20% de la producción anual de 5.000 litros, más un 20% en un lapso de tiempo que sería el 2021.
Ahí ya tenemos los 3 puntos, nuestra línea de base, nuestro porcentaje y el tiempo. Esto puede ser, no siempre va a ser anual, puede ser también semestral o dependiendo del proyecto. Aquí tenemos otro indicador, por decirle, de 2021 a 2022, ya queremos incrementar un 25% de la producción anual. Aquí está. Línea de base se mantiene 5.000. Y el porcentaje sería 25% que vamos a aumentar y el lapso de tiempo hasta el 2022. Y aquí tenemos los conceptos. Una línea de base es una medida cuantitativa o cualitativa promedio que nos trazamos como el punto inicial de nuestro indicador. Ese sería el punto inicial. Este concepto lo hice yo nomás, estos conceptos, para que se entiendan mejor. Porcentaje. Son los conceptos del ejercicio que le sigue, ¿no? Sí, esos son los conceptos. El porcentaje es la meta que deseamos aumentar o disminuir en base a la línea de base. ¿Por qué hice aumentar o disminuir? Porque dependiendo del caso, por ejemplo, los accidentes de tránsito, nosotros quisiéramos disminuir, ¿no? Esa sería nuestra meta trazada. Y el tiempo serían los plazos que nos trazamos para cumplir con nuestra meta. Nuestra meta sería expresada en porcentaje. Cuánto queremos aumentar o disminuir y el tiempo, en cuánto tiempo lo vamos a lograr. Eso sería un indicador. ¿Y para qué se hace estos indicadores? Por decirle, ustedes realizan un proyecto y van a buscar financiamiento. Entonces el tipo les dice, está muy bonito tu proyecto, pero ¿cómo yo puedo saber si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal? ¿Cómo puedo medir tu avance en el proyecto? Entonces, mediante los indicadores, nosotros nos trazamos metas, nos trazamos objetivos y tenemos que cumplirlo a medida que va pasando el tiempo, o sea, a corto plazo. Entonces, los indicadores son necesarios en un proyecto para que el financiador revise cómo va el avance del proyecto o cómo nos va a calificar de acuerdo al avance. Luego otro punto sería la gestión de riesgos. Gestión de riesgos simple y llanamente es el análisis de las posibles causas externas que interfieran en la realización del proyecto y su análisis del grado de riesgo. O sea, al realizar un proyecto, ¿cuáles van a ser las causas que impidan que se realice este proyecto? Y por lo general, los análisis de riesgo son externos, digamos, a veces no se pueden controlar, pero se pueden prevenir. Entonces, se debe plantear también una estrategia a estos problemas que se pueden presentar. Ya dice, el inversionista deberá saber los riesgos que puede afrontar al realizar dicho proyecto y en qué grado de inseguridad se encuentra el proyecto. Además de los riesgos, deberán detallarse las soluciones a los posibles problemas que ocurran durante la ejecución del proyecto. Es lo que le explicaba ahorita, que debemos presentar en nuestro análisis de riesgo qué es lo que puede pasar durante este proyecto o en transcurso de este tiempo, lo que se puede presentar y también una estrategia de solución. Aquí tenemos un cuadro. Aquí sería en la primera columna la probabilidad de que se presente, la consecuencia sería el problema y la estrategia sería la solución. ¿Ya? Aquí tenemos un cuadro que
hemos generado como un ejemplo, siguiendo el ejemplo de la lechería, hay una alta probabilidad de que aumente la tasa de porcentaje de mastitis. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de eso? Un control preventivo mediante la estricta limpieza en la sala de ordeño. ¿Por qué se pone este riesgo por qué se pone este riesgo aquí? Porque sabemos que la mastitis disminuye la producción de leche. Entonces, si se presenta este problema, no vamos a poder alcanzar nuestro objetivo general, que es aumentar la producción de leche. ¿Ya? Aquí otra probabilidad media sería insuficiente forraje de moringa. Le puse esto porque el proyecto tiene que ser algo llamativo, o sea, algo nuevo. Entonces, como título de proyecto diría implementación de moringa en la dieta, digamos, ¿no? Para aumentar la producción de leche. Y si es que no tenemos a este alimento, que sería el alimento que vamos a probar en el proyecto, ya nos puede hacer variar un poco la producción de leche, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Establecer nuestros propios cultivos de reserva de moringa para que no nos falte todo el año. También otra alta probabilidad serían los días lluviosos, las inundaciones que pueden arruinar nuestro forraje, nuestro producto. Entonces, tenemos que tener forraje disponible bajo techo para estas ocasiones, para que no le falte alimento a nuestros animales. O también en caso de sequía, ¿no? Sequía le vamos a poner. Una baja probabilidad que casi no se presenta sería alguna enfermedad viral, alguna pandemia, algo así. Y para eso, ¿qué debemos hacer? Establecer un programa de vacunación, vacunar a todos los animales, que sí o sí se debería hacer eso. Aquí hay otro ejemplo. Eh, riesgos potenciales, dice una enfermedad tropical. ¿Cuáles pueden ser su causa? Visitar alguna zona de alto riesgo. Esto es en caso para humanos. La probabilidad sería media. Y la acción preventiva sería alguna vacunación preventiva, si es que va a ir a estos lugares, ¿no? A visitar. Este cuadro lo saqué es un ejemplo de análisis de riesgo para aquellas personas que viajan a otros lugares. Entonces dice que la probabilidad de que se enferme es media, ¿no? Para eso puede vacunarse. Dice tener un seguro médico de viaje, sanidad exterior, agencia de viaje. Bueno, estos son los medios de aviso. En este ejemplo no hay mucho que explicar, la verdad. Es solo otro ejemplo nomás para tener una ilustración, para que no diga el doctor que nos estamos inventando, pues, ¿no? Aquí tenemos un marco lógico del anterior ejemplo de los accidentes de tránsito. Por ejemplo, nuestro objetivo general sería reducir los accidentes, ¿no es cierto? Pero como indicador nosotros nos trazamos los accidentes en la ciudad de Santa Cruz se ha reducido un 25% para el 2020. Esta sería una meta que se deben trazar en este cuadro de los indicadores. Ahora, como el fin mayor sería que para el 2020 los pasajeros muertos y heridos se han reducido en X porcentaje, digamos. Y en los objetivos específicos sería que el 80% de los conductores cumplen con las normas de tránsito.
Este ejemplo no lo vamos a explicar mucho, más nos va a Claro, interesar este de aquí. como un ejemplo. Por ejemplo, en el anterior ejemplo del árbol de objetivos y árbol de problemas de producción de leche, como objetivo general tenemos aumentar la producción, eh, aumentar, está mal aquí, ¿no? La producción de leche, aumentar la producción promedio de leche. ¿Qué dicen el primero del fin? Tener superávit, o sea, ganancia, Ah, ok. incrementando la producción anual un 25%. O sea, este sería nuestro logro más ambicioso de que la leche se aumente, la producción de leche aumente un 25%. Ok, No, como en el ejercicio de arriba, ¿no? y nos trazamos este fin hasta el 2022, en 2 años. Digamos. El primer año, aquí tenemos como indicador que vamos a aumentar un 20%. ¿Ya? Y en objetivos específicos es solamente copiarnos, ¿no? Obtener buena calidad de forraje, suplementos eficiente, bajo porcentaje de mastitis, horario fijo de ordeña. Y qué es lo que debemos hacer o qué indicadores podemos tener en objetivos específicos, es que el 100% de los trabajadores van a estar capacitados y la alimentación es la adecuada. Entonces, esta es la meta que nos vamos a trazar para el primer año. Para el, no, no le pongo fecha porque eso se debe hacer de inmediato. Ahora aquí en actividades tenemos, por ejemplo, la capacitación a todo el personal para realizar nuevas medidas de manejo y la implementación de la moringa en la dieta, que esto es lo que nos va a hacer aumentar la producción de leche. Eso es lo que nos estamos planteando. Ahora, ¿cómo van a verificar los inversionistas que estamos realizando esto o que estamos llevando un buen inicio, se podría decir, del proyecto? Sería mediante informes. Todo va a ser mediante informes. Son indicadores verificables objetivamente. Esto es lo que se puede ver. Entonces debemos presentar informes de producción de leche y balance económico. ¿Por qué balance económico? Porque el fin es obtener superávit, ¿no? No solamente la producción de leche, sino cuánto de ganancia hubo. Y aquí en objetivo general, los indicadores sería informe de producción de leche el primer año, 2021, cuánto se ha producido. Aquí creo que, claro, 2021. De 2020 a 2021, cuánto se ha producido de leche. Y más abajo, informe de las capacitaciones a los trabajadores e informe de los insumos alimenticios. O sea, tenemos que presentar un informe de que estamos capacitando a la gente de la propiedad, a los trabajadores, para que realicen un buen manejo. Y también un insumo de que haya una buena alimentación, qué es lo que se le está dando, qué horario y todo eso. Todo eso debemos presentar en un informe. Ahora, ¿qué son los supuestos? Los supuestos pueden ser los problemas que están
fuera de nuestras manos que puedan ocurrir y que puedan influenciar en los indicadores o en los objetivos que nos estamos trazando. Entonces, uno puede ser la disminución del precio de la leche, que va acorde aquí al balance que debemos tener, balance económico. Si se baja el precio de la leche, ya nos va a afectar a la meta que nos hemos propuesto. Aquí en la producción de leche, en la cantidad de leche que vamos a producir, podría ser una convulsión social, los bloqueos, que no podamos vender la leche, paro cívico, etcétera. Esto no podemos controlar. Otro supuesto podría ser aumento en el precio de la mano de obra, dobles aguinaldo. Esto también nos puede afectar en nuestras metas propuestas. Y aquí tenemos entonces un resumen de todo el proyecto. El marco lógico es un resumen de todo el proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos ya nuestro objetivo general, específico, nuestras actividades. Estas actividades ya se profundiza en la ejecución del proyecto. Los indicadores van en nuestro POA. Se necesita de los indicadores. Se necesita de las actividades. Estos indicadores verificables también se necesitan en el seguimiento y control